Hola amigos de Contexto, como les prometimos, vamos a continuar con el colega Pedro Cava y vamos a hablar, a mí me gustaría en este programa, Julio, Pedro, hablar un poco de qué es lo que nos hace ser una economía sólida. Y hay muchos que se preguntan, bueno, pero ¿por qué este crecimiento es sostenible? Hay gente que dice, no es verdad. Sí, por eso, que por qué. Pero hay otra que se pregunta, como ella dice, ¿Y ¿a qué se debe ese crecimiento? ¿Y dónde está el crecimiento? Y otra cosa, ¿y por qué es tan predecible? Porque una de las cosas que más atrae la inversión extranjera, tanto extranjera como la inversión directa criolla, es que es una economía predecible. Aquí usted tiene un peso que apenas ha variado su valor en 2.5% en lo que va de siglo. Aquí usted tiene una inflación por año. Claro, el promedio te da eso. Sí. Yo lo que digo es que el promedio te da 2.5. Con excepción de las grandes devaluaciones que hubo en los años 80 y en el 2002. Pero cuando tú promedias del 2000 a lo que ha pasado, te da 2.5%. Menos el periodo 2002-2004. Sí. Entonces, cuando tú tienes una economía con una inflación que nunca se nos ha ido de las manos, vamos a ser sinceros, a excepción del 2003, 2004, y el 90. Del periodo de los bancos. Y del 90. Cuando usted tiene una economía que no solamente depende, como decía Julio, pon tú que se nos caigan los precios del oro y la plata. Y entonces, y el cobre. El cobre, tú sabes que el cobre se vende a 2 pesos con 50, 2 pesos con 80 la libra. Pero dólares con 80. Una vez el ferroníquel, acuérdense, en el 2007, se elevó de 4.5 centavos dólares la libra a 22. ¿Y sabe cuánto le significó eso al Estado? Para que usted tenga una idea, tú que te preguntabas cómo participa el Estado de la riqueza. 550 millones de dólares en un solo año. Salvó al país en el 2007. Sí. Esos 550 millones de dólares le aportaron al fisco lo que necesitaba para cubrir importaciones. Para que vean, la minería tiene esos problemas, a veces altas y bajas. Bueno, pero es una economía, Julio, que si tú le quitas, por ejemplo, eso, crisis de los metales básicos, bajó el oro, la plata, el cobre, bajó el ferroníquel, tú tienes entonces que las remesas van a seguir aportando, que el turismo va a seguir creciendo, porque no se prevé que se produzca una crisis en el turismo, que la producción agropecuaria con un mercado interno garantizado. Pedro, porque hay muchos dicen que no estamos produciendo suficiente en agropecuaria como deberíamos de estar. El 85% de lo que nos comemos. Está, exacto, por eso te pregunto. Pocas economías en América Latina garantizan el 85% de lo que consumen en la mesa. O sea que casi pero óigame que lo que consume quiere los 10 millones que conformamos nosotros. 11. Más los 6 que vienen, más la parte de los vecinos que alimentamos. Nosotros estamos hablando de una agropecuaria que suple alimentos a unos 20 millones de habitantes. Ahora con los invernaderos también, que nos ha dado No, mucha esa es una parte, pero lo que te quiero decir es, oigan lo que pasó. Hasta la década de los 90, un poquito avanzada, los 90, la agropecuaria, en razón de que la década de los 70 y 80 lo dominó la minería. Si usted ve que la década perdida para toda América Latina, nosotros fuimos de los pocos, examínalo, Julio, que crecimos en esa década 3.5. De los pocos países de América Latina, minería, todos los demás lo que hicieron fue decrecer, pero porque la los minería. 80, ¿tú dices? Sí. Fue un periodo muy difícil. Muy difícil, pero el ferroníquel, el oro y la plata lo sustentaron. Esencialmente la minería. En esto se soportó el país. Para que ustedes vean cómo cada sector, y es lo que tú llamaba la atención ahorita, es significativo para una economía. Para una economía. En esa época, ¿no? Por la devaluación. Entonces, en esa época se perdió el interés por la agropecuaria. Acuérdense que aquí había una queja muy extendida de que no se le prestaba suficiente atención a la agropecuaria. Es con el gobierno del PLD en el 96 que se comienzan a orientar recursos al campo. Es más, a ustedes se les olvidó que a pesar de ser Hipólito Mejía, agrónomo, en el gobierno de Hipólito se importó arroz. ¿Y quieren saber algo más? Hasta plátanos hubo que traer. Plátanos. Se le olvidó. Plátanos. Pero principalmente arroz. ¿Qué ha pasado del 2005 a la fecha?
autosuficientes en arroz, no se ha vuelto jamás a importar. Los campos se ven reverdecidos, se han introducido los vegetales chinos, eso te aportan 80, 100 millones de dólares. El banano en la línea, que dice Julio que no parecía tener no parecía tener futuro. Tú ibas a la línea en la década de los 80 y tú decías, pero bueno, ¿y de qué va a vivir toda esta gente? Porque ahí no había nada. Sí. Ve ahora, la ven contar verde por todas partes, con 350 mil toneladas métricas de banano produciendo para exportación. Ahora produce el 12% del arroz. Antes era mucho más, pero se redujo porque se entendió que la línea no está para producir arroz. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Hay una ganadería lechera increíble allá, hay queserías, hay una planta que procesa la leche. ¿Cómo es la organización de este sistema productivo? Entonces, lo que te iba a decir, que la agropecuaria se ha recompuesto. De un 3.5 que produjo en la década de los 80 y 90, ahora es 6.5, y el año antepasado, en el 2017, produjo 10%. Crecimiento extraordinario. Claro, ha tenido que ver con la asistencia masiva que le ha dado la presente administración al campo. Hay que reconocerlo, eso ha tenido su efecto, y como tú dices, se incorporaron los invernaderos, ya tenemos 10 millones de metros cuadrados de invernaderos. Se le está dando asistencia de crédito, asesoría. Se habla mucho del pequeño productor también. ¿Cómo se está ayudando? Incluso, óyeme, sorprendentemente, la agropecuaria está creciendo, aún con un problema presente. Y es que el Ministerio de Agricultura no ha crecido ni se ha preparado para soportar eficientemente eso. Es más, el Ministerio de Agricultura se ha divorciado de la investigación y extensión agropecuaria. Eso lo están ejerciendo el CONIAF y el IDIAF en confrontación con la pasada administración. Claro, que debería ser. El actual ministro ha dicho que no, que eso se va a resolver. Mientras tanto, todas las investigaciones y extensiones que eran demandables para incrementar la producción y productividad en el campo, la desdeñaba la pasada gestión. Se dice porque afectaba intereses. Yo no quiero entrar en detalles porque serían muy dolorosos los detalles. Sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, ¿cómo es posible que desde hace más de 2 años, el BID aprobar un préstamo de 30 millones de dólares con una garantizada por el Estado Dominicano, una contrapartida para convertir el Valle de San Juan, que son 450.000 tareas de las más ricas del país, a una altura que no la tiene Centroamérica, con un clima excelente y con una presa, Sabaneta, dedicada nada más para irrigar. Con obras complementarias que hacen falta, hace falta un contraembalse. ¿Cómo es posible que ese valle se haya degradado? Bueno, por eso, ese préstamo se aprobó para reformularlo, para hacer obras básicas que se necesita un contraembalse, para reconvertir el sistema de riego y hacerlo más eficiente por goteo, etcétera, etcétera. Y además seleccionar cuáles son los cultivos que realmente debe producir el valle. Porque el valle se puso a producir arroz. Claro. Todo el mundo sabe. Y hasta tabaco negro se cultivaba ahí. Cosas que no tenían sentido. Yuca. Por su ubicación. Muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ese valle debe producir? Entonces, eso lleva 2 años y no se conoce el diagnóstico. No le interesó. O sea que no. Porque el país se desarrolla, por eso a pesar de muchos de nosotros, de las autoridades. Sí. Sí. Es a pesar de mucho. Sí. Es más, es a pesar de buena parte de la población que descree. Claro. La oposición política dice que nosotros estamos atrasados, que aquí todo el mundo pasa hambre. Pero ve y consulta a la comunidad dominicana que vive en Estados Unidos o Europa para que tú veas lo que te voy a decir. Que nos estamos comiendo los unos a los otros. Sí. Son leyendas urbanas. Sí, entonces cuando vienen aquí se encuentran, ay, pero yo creía... pero aquí, mira, hay una combinación que es llamativa, que hay que ponerle el escarpelo para analizarla bien. Porque aquí hay una combinación de desarrollo de una economía ligada al mercado internacional. Verbigracia, exportaciones de zona franca, exportaciones de algunos rubros agrícolas como es el azúcar, el tabaco, el café, el cacao, el turismo.
con una economía únicamente vinculada al desarrollo interno. Construcción, que no lo has mencionado. Sí. Construcción es una cosa inaudita, cómo la construcción crece. Tenemos 7 plantas cementeras. La más grande concentración de plantas cementeras, yo creo que es del universo. Porque, per cápita. Per cápita, sí, porque en 48.000 kilómetros cuadrados tener 7 plantas cementeras. Y hay una cerrada. Y se dio el lujo de cerrar una después de construida. Sí. Porque a Pepillo le gustó el sitio, la ubicación. No sé, pero es una planta cementera y reciente. Cemento andino. Cemento andino. Wow. Sí. Vamos a la pausa y seguimos. Sí, pero a mí me gustaría hacer... Oye, qué interesante lo que está planteando. Esta combinación de economía interna y externa. Claro. Vamos a analizar eso. Yo creo que sí, que debiéramos entrar en una serie de, digamos yo, de tirar ideas al aire. Claro. Algunas explicaciones que pudieran darnos respuestas o ponernos en el sendero. Vamos a la pausa y cuando volvamos entonces seguimos pues lanzando estas ideas de por qué somos una economía sólida y qué poder hacer para mantenerla. Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre la naturaleza de la economía dominicana. Y la interrogante sobre una serie de interrogantes que yo planteé al final de cómo es una economía que tiene una combinación de sectores orientados únicamente al mercado interno, pero y gracias a construcción. Construcción es uno de los sectores con mayor dinamismo, siempre está entre los primeros 3, sí, si no es el primero. Por lo menos los 2 en el crecimiento. Agropecuaria. La agropecuaria aquí, fundamentalmente, con excepción de los segmentos que están dedicados a exportación, como azúcar, como café, cacao, tabaco, la industria de tu fumas, de puro. Sí, sí, los cigarros. Puros, se exporta muchísimo. Y que yo también uso. Sí. Pero fundamentalmente el sector agropecuario dominicano está ligado a la economía interna, el avícola, el porcino, la ganadería, o el arroz. Agricultura tremenda, pollo y huevo. Eso. Pero lo que tú dices tiene incluso una repercusión muy concreta. No, y por otro lado, unos sectores que son fundamentalmente ligados a la demanda exterior, como es el caso del turismo, y como es el caso de la zona franca. Bueno, pues mira. Claro, ambos tienen una implicación, como tú decías, de esos 20 millones de consumidores aproximados que tenemos para Haití, productos agropecuarios. Hay 6 o 7 que son extranjeros. Sí, así es. Sí. Pero mira, Julio, una característica de la economía dominicana, contraria a toda América Latina. Cuando se incrementa el déficit de la balanza comercial, de la balanza de pago, nosotros crecemos. Sí. ¿Por qué? Porque dependemos demasiado de materias primas exportadas, tanto materias primas como semiterminadas, para poder concluir los procesos productivos. O sea que no es malo con vocación de consumo interno y de exportación. No es malo entonces ese déficit comercial porque son por insumos, tú dices. La mayoría porque son no producimos materias primas básicas y al no producirlas, si tú quieres incrementar producción, tienes que incrementar la importación. Sí, claro. Entonces, se ha dado que el déficit, por ejemplo, de la balanza comercial de nosotros llegó a ser 3-4% creciendo. Si tú haces un gráfico, como lo preparó una vez el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central, se demostró que, por ejemplo, en el 1990, que hubo una crisis de oferta en el mercado, acuérdense, nosotros tuvimos un superávit en la balanza comercial. Sí. ¿Por qué? Porque paramos la corriente importadora de materia prima y productos terminados. ¿Y qué pasó cuando ese gráfico siguió y llegó al 2003-2004? Hubo otro sobrante de divisas. Claro, porque no crecimos. Sí, porque nosotros no podemos producir todos estos insumos en nuestro país. En la medida que crece la economía, la cuenta corriente es más deficitaria. Sí, pero por esa razón, en los últimos años, se está llegando a un punto en que la cuenta corriente
se está acercando al equilibrio y la economía sigue creciendo. Ay, Julio, tú que eres economista, qué interesante es eso. ¿Sabes lo que revela? Que estamos corrigiendo una falla de la economía, que estamos incorporando ya más valor agregado a toda la estructura productiva. Y por tanto, lo que estamos exportando tiene más representación. Que era lo que decía local, Julio en el programa anterior, que hay que agregarle valor agregado a las cosas. No ahí la cosa. Mira, las cosas en tú bruto, tuviste, Julio, un informe del Banco Mundial, no, del Banco Interamericano de Desarrollo, que la productividad de nosotros ha incrementado notablemente, y no los salarios, que eso es lo increíble. Eso es lo peor. O sea, nosotros teníamos una productividad que estaba preocupando a los organismos multilaterales. Dice, usted tiene una productividad muy baja, van a salir del mercado. Si tú no eres productivo, tú sales te sacas del mercado. Sí, por unidad monetaria. Claro. Sí, por unidad monetaria. Tu producción en unidad de producto no se mejora, que es lo que hacen todas las economías bien insertas en el mercado internacional. Es decir, qué sé yo, Corea, Singapur, China, algunos países europeos como los nórdicos, los mismos Estados Unidos. Es decir, Chile, tú tienes que incrementar la relación existente entre unidad de producto y peso y costo de producción. Entonces, a la medida que tú mejoras eso, tú incrementas la productividad. Sí. La productividad en la República Dominicana se ha incrementado a un ritmo de casi un 20% anual. Oiga usted, es mucho, es mucho. Pero sí, pero los salarios congelados. ¿Tú crees que hay un incentivo para eso? No lo hay. No, al contrario. Porque no se han mejorado los salarios, se han mantenido congelados. El único beneficiario de eso ha sido el sector industrial. Y eso probablemente sea lo que explique. Eso solo se corrige con una acción de gobierno. Sí, está bien. Pero óyeme, probablemente eso sea lo que explique, Julio. Acuérdate que cuando se habló de la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, lo primero que se dijo fue, aquí hay dos sectores que van a sufrir muchísimo. La zona franca, porque produce manufactura, y también la manufactura nacional. No, pero la zona franca se protegió. No. Perdió 60,000 empleos. Pero no por eso. Fue por la entrada, el fin del acuerdo multifibra, sí, entrada de China. Sí. Ahí mismo perdió ventaja comparativa. De esos 60 ha recuperado la mitad. Se decía que el sector manufacturero, el que produce para consumo interno y pequeños sobrantes de exportación, ese iba prácticamente a desaparecer. Sí. Ha sufrido. Ha sufrido, pero está ahí. Es verdad, aportaba el 3%. ¿Qué queda de la zona? Óyeme, antes del acuerdo, el sector manufacturero del país aportaba el 36% del Producto Interno Bruto. ¿Qué queda de la zona industrial de Rena? Ahora produce un 20%, un 19%. Sí. ¿La mitad? Un poco más de la mitad. Pero se afectó. Pero las estructuras básicas de producción manufacturera del país están ahí. Ok, Pedro, ahora están ahí, están presentes. Tema de las grandes empresas nacionales para consumo interno están ahí. Vámonos al tema de que tenemos, sí, es verdad, están ahí. Vámonos sobrevivieron. Al tema de que los salarios son muy bajos en nuestro país. Sí. Y ustedes decían que tiene que haber una acción gubernamental porque indudablemente... Eso no lo corrige la buena voluntad ni la capacidad de negociación de los sindicatos. O sea, lo que se paga no da para comer y transportarse. Ok, hay que hacer algo. Ahora bien, las pequeñas empresas desaparecerían porque tampoco tienen la capacidad para aumentar ese precio. No es verdad. No es verdad, ¿tú crees? Las pequeñas empresas que tienen 1, 2 y 3 empleados no van a desaparecer. No, al contrario, esas son las más productivas. Bueno. Esas son más productivas que las grandes. Yo conozco mucha gente hay costos que no lo tienen. La gente se pregunta, ¿por qué el esfuerzo del gobierno? ¿Y por qué tiene que ser así? El esfuerzo del gobierno por construir infraestructura de transporte moderna, avanzada, financiada por el Estado, subsidiada por el Estado. Claro, porque es que el transporte es un costo. Porque de la única manera que tú puedes impactar y mejorar el salario en este país es reduciendo el costo que tienen de servicios importantes para la población. ¿Por qué la energía eléctrica? ¿Por qué la energía eléctrica hasta 300 kilovatios hora mes está subsidiada? Tú nomás pagas 4 centavos de dólar por kilovatio hora.
A partir de los No, 500 kilovatios hora, es que la paga cosa 11. comienza a subir. Claro. Y nosotros tres lo pagamos a 12 y a 13. Hay una cosa que se llama yo el no, FETE. porque yo no dejo que me Escucha, pase. 3 veces Yo más. no dejo que me pase de los FETE. 700. El Fondo de Estabilización Sí. de la Tarifa Eléctrica. ¿Por qué? Eso fácilmente se mete 800 millones de dólares Al año. Bueno, claro que se Sí, mete, fácil. se ¿Por mete. qué? Esa es la Porque media. con eso que se paga. Esa No es es la que media. lo pierden los generadores. Claro, alguien siempre el alguien lo Estado paga. ha tenido, Alguien por lo eso paga. cuando No, es el Estado no, criminal, todos por eso es los que criminal, pagan más. No por el eso es Estado. criminal, por ejemplo, un pedido que hace hoy Sí. la Asociación de la Industria Eléctrica, que te dice que los 600 millones de dólares que se le tomaron a China y los 400 al Banco Interamericano de Desarrollo debieran emplearse en el déficit que tiene CDE del pago de la energía comprada a los sectores generadores. Que con todo eso se resuelve, porque el país lo que tiene es una insuficiencia en los pagos de la energía que compra y por eso ellos tienen parada su estructura productiva. Espérate, no entendí. Espérate, no entendí. ¿En qué es que se dice que deben de emplearlo? ¿Tú sabes lo que ellos dicen? Ajá. Que el Estado, que la CDE, las 3 EDE, debieran recoger lo que la deuda que tienen con ellos. Es decir, que con esos 600 millones, Que le paguen a ellos. no, perdón, Sí. que, Déjame quitarme el saco que me Sí, voy. sí, me porque voy, me que voy, los me chinos voy. lo prestaron para mejorar el sistema de, Que se lo den a ellos. distribución. Me voy de aquí. Que lo Le cojan dejan y le programa paguen a usted. ellos. Sí, Me voy. eso Yo dijeron. no sabía. Pero Eso son dijeron. abusadores. Entonces dijeron, a menos Ay, que se empleen eficientemente, porque ellos condicionaron también. Bueno, a menos que lo empleen ¿Tú sabes lo que pasa? eficientemente ¿Tú sabes lo que pasa? en ¿Sabes lo que computarizar pasa? todo el sistema de facturación, con facturación a ¿Tú distancia, sabes lo que pasa? contadores inteligentes. Pero no es para eso. Que cuando eso suceda, cuando entre Punta Catalina, Sí, mejor es para afuera. Es para afuera que van. Sí, es verdad. Los Eso malos esperamos, productores y ineficientes productores Es que han que ganado viven tanto, con unos precios de es este que han tamaño. ganado Ve pa' tanto afuera que va. que ya no necesitan. Son miles. ¿Tú sabes Miles de cuánto cobra la millones, miles de eficiente? millones. ¿Tú sabes cómo cobra la eficiente empresa generadora Punta Cana Macao al sector turístico? Que no se le va la luz. 50 nunca. centavos, creo que es. ¿A ti te cobran? ¿A ti te No, facturan? yo no estoy A allá. la casita que tú tienes allá, Yo no tengo ninguna casa. ¿Ya la allá. vendiste? No. ¿A dónde? allá en Romana. No, pero ¿A eso cómo es te Punta llega la Cana, facturación Macao. ahí? ¿A cómo te llega la Carísima. facturación? Carísima. Es la misma porque es la empresa de Rolando González No, Montes, no. que tiene su base ahí. No. Sí, No. hasta allá hasta el fondo. Mira, carísima. ¿Tú sabes cuánto? 24, 26, 28 y hasta 32 centavos de dólar. ¿Qué? Ya ha llegado a 50. ¿Eh? Ha llegado a 50. Y ha llegado a 50. ¿Tú sabes por qué? Así es eficiente. Cualquiera. Porque tú le pones precio, como tú eres un monopolio, como esos hoteles no quieren cerrar ni desmontar al turista un apagón. No, como ellos se que lo nos suplen a transfieren al nosotros aquí. turista. Ah, claro que se lo transfieren. Ellos se lo transfieren al claro, turista. ellos no Sí. pierden. Pero así sí es fácil. Ahora. Eso fue de la noticia. que yo Ahora, tengo. los sectores circundantes de los hoteles, ahí los apagones son a 3 puncheles. Claro. Igual que como Porque están eso se organizados. suplen del sistema eléctrico interconectado, que es el sistema eléctrico nacional, y si quieren suplirse de Punta Cana a Macao, tienen que pagarla a ese precio. Pero así yo soy eficiente 8 veces. Bueno, la verdad ¿Sabes? que eso es. Ahora bien, Y volviendo. eso, que a esa empresa se le montó una generadora, se llama Sultana del Este, se le montó en San Pedro y se le permitió que tirara una línea de alta tensión especial desde San Pedro de Macorís hasta su planta Punta Cana. allá en Punta La Cana. subestación. Hasta su subestación en Punta Cana. Para que ellos puedan suplir, porque esa energía, cuidado si tú crees que la generan ellos, la genera el sistema Ellos eléctrico. generaban al principio. Entonces, pero ¿qué es lo ya que lo hacen? dejaron. El enlace. No, la generación es baratísima y ellos le ponen el precio que les da la ¿Pero gana. ¿Por qué? ¿Cómo es ese asunto? Porque no está regulado, es una empresa Pero si no la desregulada del generan ellos, sistema. si no la generan No, ellos. No, el dueño es el mismo. el dueño es el mismo. Pero la generan ellos. No, la genera es Jaina y se la vende a ellos, pero se la vende a un precio ¿Y por qué no la de por distribuidor, qué? como ¿Pero dicen, por qué no la vende privilegiado. el mismo? ¿Por qué no la vende Gejaina? Porque ellos tienen la concesión, que la consiguieron con los gobiernos del PLD O sea, puro amiguismo. ¿Cuál concesión? y de ¿Cuál? la de Punta Cana Macao, No, eso fue con Balaguer en el con 90. Balaguer 90. en el La 90. ley 1490. Sí, de privatización. O sea que ahí hubo unos cuartos. Que duró muy poco. No, Sí, no. Que Yo ellos no fueron los estoy diciendo primeros que hubo. se aprovecharon. Yo no sé, hubo una ley
que se hizo en el año 1990, que se llamó la Ley 1490, que su incentivo era que se estableciera más generación privada en base a no pagar nada de impuestos. Ahora, esa ley 1490 fue derogada por el Código Tributario en el 92. Esa ley duró apenas un año y pico. ¿Y después cuál fue la ley que...? No, ninguna. Ahí aprovecharon Guaroa Liranzo y Rolando González Bunte y montaron esa compañía. Y entonces ya la energía que se le vende a esa parte tienen que ser ellos. Entonces ellos montaron una planta un área especial. Hubo otra que fue la de Orsini Bosch. Sí. ¿Pero cuál fue su inversión en esto? La línea de transmisión. Ellos todas, vamos a decir y la distribución. La línea de transmisión. Porque esa zona no estaba... No estaba desarrollada. Exacto, no estaba conectada. Ellos lo hicieron, Sí. Le pusieron el precio que les dio la gana. Claro. En su momento era muy alto porque ellos eran que la generaban y la generaban con gasoil. Así lo entiendo. Una planta de 15, 20 megavatios. Así lo entiendo. Pero después eso creció y se necesitó los 150 megavatios de Sultana, que probablemente yo esté consumiendo 80 de eso, 80, 100. Y los 40. Pero esa inversión la hizo una institución del Estado, un 65% del Estado, que es Eje Jaina, que le vende la energía a Punta Cana Macao como al mismo precio que se lo vende a los usuario, a un usuario. Y ellos lo venden al doble. Eso sí que son usuarios privilegiados porque no se le aplica el costo de intermediación, se lo vende directo. A vendérselo directo, Eje Jaina a Punta Cana Macao no le cobra los 3 o 4 centavos de dólar por kilovatio hora de intermediación que le cobraría a la distribuidora. Lo que es el peaje. El peaje. Y entonces tienen una deuda. Entonces, el gobierno tiene una eso lo deuda consigue a un fuerte precio con especial No. y lo venden a un precio ¿Están diciendo altísimo. que le paguen lo que le deben, dijo Pedro? No. Estoy hablando ahora de los generadores privados. Que es verdad que hay una deuda con ellos. Entonces ellos dicen que si les recoge CDE toda la deuda que tiene con ellos, sí, ellos garantizan poner en línea toda la energía que tienen ahora mismo como energía en descanso. O sea, pero eso no son los generadores que hay que pagarle la energía a un y que probablemente eso resuelva el problema, porque el problema, dicen ellos, que es de comercialización, no de generación, que el país tiene suficiente generación. ¿Pero cuál? La de ellos. La costosa. Claro, esa no nos sirve. Esa no nos sirve. Nosotros no podemos. ¿Tú crees que un trabajador dominicano ganando 17,000 pesos, salario mínimo? 17, ¿cuál es ese privilegiado? El privilegiado. Ganando 17,000 pesos. 10 y 12. Puede pagar esa energía al precio que la vende Punta Cana Macao. Pero imposible. Señores, tenemos que ir a una pausa y seguimos esta conversación picante. Bueno. Sí, porque había que entrar en zona picante. Bueno. Por eso la conclusión es espérate, pero volvemos ahora. Vamos a hacer una pausa. Yo era para hacer una conclusión de esta parte y después estábamos en otro sector. Bueno, la conclusión es que si el Estado Dominicano ha tenido que desarrollar novedosas actividades como esa, de mantener un subsidio a la energía eléctrica, de desarrollar infraestructura como el metro, como el teleférico, y lo que viene, porque tiene que venir, que Julio y yo la expansión de la línea del metro, claro, que es el establecimiento de carriles especializados para buses especializados, que interconectados, mejorar la seguridad para social, que la gente pueda dejar su casa como un servicio público. Si esas cosas no se hacen, la posibilidad de que la economía dominicana pueda sobrevivirle con ventaja a este desarrollo económico van a ser muy limitadas. Muy limitadas. ¿Por qué? Porque no se ve, como dice Julio, en el ambiente, una mejoría salarial. Y la única manera que usted tiene de preservar esta estructura productiva y que sobreviva al tiempo y sea competitiva es desarrollando servicios subsidiados por el Estado que abaraten el costo de la vida de los trabajadores y empleados. Por supuesto, y el transporte que es un... Eso es lo que queríamos decir, para dejar claro la preocupación que y la preocupación mía, por otro lado, es el manejo de esos $1.000 millones, si realmente se van a usar en inversión. Son préstamos de inversión. Sí, Julio, no son préstamos para que lo metan en el presupuesto. Sí, pero hay que ver en corrupción alrededor también. Eso no hay de eso. Pero no, pero hay que cuidarse de esto. Hay que cuidarse.
¿Cómo que de qué, Del Julio? BID. El BID va a dar dinero para Precisamente, corrupción. bueno, pues vamos a aclararlo eso mismo entonces. Y el Banco Exterior chino va a dar dinero Bueno, para eso yo corrupción. no sé, pero... No se sabe, Yo no pero lo creo. la cosa es esa, Yo que no lo necesitamos que esto se invierta como debe de invertirse. Se Eso es tiene lo que importante. invertir Nos vamos bien. a la pausa. Vamos a la Volvemos. pausa. Bien, amigos, continuamos esta conversación adicional con el colega Pedro Cava sobre los aspectos, diríamos, muy competitivos de la economía dominicana, pero los cuellos de botella también que tenemos. Y dentro de eso hablábamos de un problema salarial que ha sido puesto de relieve por personas de tan alto nivel como el gobernador del Banco Central, Sí. que ha dicho que con estos niveles salariales y una canasta básica para el quintil más bajo, que es el 5, el de menos ingresos, Sumarle a eso, de 27.000. carestía de los servicios básicos es una bomba de tiempo. Bueno, ahora se está haciendo otra vez. Sumarle el estudio de a la eso, canasta carestía básica. de los servicios básicos sin solución, energía, Sí. salud, Transporte. transporte, agua potable, medicamentos. medicamentos. Si usted le suma eso a ese salario bajo, usted lo que está es preparando una bomba de tiempo que cuando estalle nos va a llevar a todos. Sí, y yo una de las cosas que siempre me indigna mucho de muchos medios de comunicación y hacedores de opinión pública es que se indignan por la corrupción y por el dinero. Ciertamente, la corrupción indigna a cualquiera. Claro que sí. Pero del año 2004 al año 2012 fueron transferidos al sector generador privado del sector eléctrico, el sector generador, no todo el sector eléctrico, más de 8.500 millones de dólares. Así fue. 8.500 millones de dólares por un sistema tarifario abusivo. Así fue. Y que lo tenía que asumir para recibir mal servicio, porque todos tenemos que tener o una vela, o una lámpara, o un inversor, o una plantica, o lo que sea, para poder tener el servicio eléctrico continuo las 24 horas, o por lo menos alumbrarse en cada casa. Y 3 y 4 vehículos en cada casa, hasta para el muchacho que estudia. Porque no Claro, hay pues una Entonces, locura. la ciudad contaminada, Sí. la ciudad locura. llena de chatarra, de problemas de circulación, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, tenemos un sistema De salud. de seguridad social. Bueno, que ya tenemos todavía te consume el 60% del gasto de bolsillo proviene del usuario. Claro. Que tú lo tienes que agregar a los servicios de seguridad El social. 60%. El 60% para del los salario. medicamentos. Sí, para, No para 60%. todo. El 60 de que tú todo. debes Y dar. adicionales que tienes que pagar. Es verdad, más del El 60, más del 60%. 60, porque en medicamentos... Entonces, eso es un servicio infuncional. Sí. Es decir, hay que decirlo con las palabras que son. Algo que no haya podido corregir Sin el garantía problema de del una gasto de pensión bolsillo, digna. que no haya podido corregir la atención a todas las patologías, porque que esa patología no la cubre. Sin ¿Cómo garantía es? de una pensión digna. Sin garantía Señora, de pensiones. es verdad que el país crece, pero vivir en la República Dominicana es muy caro, aún para Caro aquel y difícil. para aún el que gana, porque Pedro tú hablabas del que gana 17, tú decías que no llegan a 17, que son 10, pero ¿y el que gana 60,000 No, porque pesos? hay como Y 10 una salarios medicina mínimos. le cuesta 5. Una sola. Y que tiene que tener un inversor, que tiene que tener un guardia para los que viven ahí, que tiene que tener... O sea, Yo vivir me en reía. nuestro país es muy Mira, caro. Julio. Eso se llama precio Julio, relativo. Y Julio, aquí hay un problema de precio oye, relativo grave. Julio, tú quieres cambiar tu juego de goma de tu vehículo. Exacto. ¿Cuánto Mira, te cuesta? óyeme, Julio, aquí cuesta 30,000 pesos y en los Estados Unidos 300 y 400 dólares. ¿Pero es por que- qué la diferencia tan grande? ¿Por Es que qué? es lo que te digo. Vivir aquí es muy la caro. mitad justo. No, pero no vaya tan Y- lejos. menos No de la es un juego de mitad. goma. Una compra de supermercado. La compra en supermercado. Ve al supermercado. No aquí en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, en España,
en Italia, en Es Argentina. caro, vivir aquí es muy caro. Hay un problema de precios relativos terrible, terrible. A mí me decía un amigo, dice, mira, un académico allá en los Estados Unidos vive muy bien con 3, 4 mil dólares mensuales. Digo, si tú lo pones aquí, tienes que pasar trabajo. Claro, claro. 4 mil dólares mensuales. Sí, gana un académico, como nada, 150, 200 mil pesos. Claro. Y además te dan la casa. 200 mil pesos aquí, 200 mil. Trata de vivir como vive un académico, que disfruta de todo lo que quiere. Los privilegios. Incluso hacía ahorro para viajar a Europa. Sí, financiamientos y cosas. Sí. Realmente el problema de que la gente dice el alto costo de la vida es los llamados precios relativos. Es decir, aquí hay cosas que son relativamente más baratas, que por ejemplo los alquileres son más bajos. Una vivienda puede que te cueste el aire es mucho más barato y limpio. Sí, bueno, el aire no tiene que comprar ropa de frío. Exacto. Cambiar de ropa y cosas. Y tú tienes que salir con un friazo del diablo, tú sabes, a quitarle nieve al vehículo. Por ese lado. Por eso que tú ves que muchos quieren regresar de los dominicanos. Sí, por eso. Después que resuelven. Sí, bueno, porque de todas formas el país de uno es el país de uno. Claro. Aunque tú ganes lo que tú ganes. Mira, Julio, yo creo que la conversación ha sido muy interesante porque lo que estamos tratando de establecer aquí es por qué la economía dominicana ha sido firme en cuanto a crecer, porque agrega riqueza, cada año agrega riqueza. Ya ellos van a cerrar con 80 mil millones de dólares. Pero hay un problema. De 2 o 3 años va a estar en los 100 mil millones de dólares. Es más, en este momento es la sexta economía latinoamericana. Sí. En tamaño, en este momento. El próximo que está por encima de nosotros es Ecuador. Sí, así es. Le podemos pasar fácilmente. Y oigan esto, una cosa que nosotros, que Ecuador no está creciendo y nosotros sí. Y una de las cosas que Julio conoce muy bien, oigan esta ventaja comparativa. La moneda nuestra compra más que cualquiera otra. Estamos hablando del dólar que se genera la economía. Sí. Explica eso, Julio. De cómo aquel estudio que publicó una organización internacional, de que nosotros tenemos un dólar que tiene más capacidad de compra, el dólar aquí, que en cualquier otro sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el valor de lo que compra. Interno. Bueno, creo que el primero o segundo de América Latina. Hoy una cosa sorprendente. Ese es el tema de los precios relativos. Sí. De los precios relativos. De los precios relativos, es decir, pero aquí tenemos una distorsión. Por un lado tiene precios muy bajos en algunas cosas, en algunos lado, bienes y servicios. Por ejemplo, los medicamentos son altamente costosos. Aquí hay una industria farmacéutica que yo le daría mayor protección inclusive. Sí. Porque la industria farmacéutica dominicana es muy eficiente, es bastante buena, pero hay una colusión de la gran industria farmacéutica internacional con los prestadores de salud, que tú vas a un sitio y te dicen, bébase esto. Digo, pero ¿cuál es el genérico? Claro. No, es ese el que yo quiero que usted se beba. Pues yo le pregunto, póngame el genérico, porque no, yo le pregunto. Cajita, exacto, ahora nos salvamos, porque ahora hay una invasión de medicinas pakistaníes y de la India, bueno, yo no le tengo mucha por todas partes. Tampoco. Algunas de ellas son muy buenas. Sí, algunas de ellas son muy buenas. Pero es una invasión de este mercado. Son muy baratas. Sí, son mucho más baratas. Son muy baratas, pero la de los grandes laboratorios, que son las que más promoción tiene con estos visitadores y propagandas y cosas que le dan beneficios a los médicos, esas son... mira, yo te digo, yo he tenido medicamentos que te dicen, tómese esto, yo busco el genérico y el producido localmente, o en Colombia, o en Argentina, te cuesta... La mitad. Un tercio. Sí. Mira, ahora hay algunos que no tienen genérico. A mí me gustaría que saquemos provecho, porque el propósito es determinar por qué es sólida la economía. Tenemos un modelo económico bastante eficiente. Pero hay que reformarlo. Hay que introducirle reforma. Y diverso. No se soporta un solo pilar.
sino que tiene varios pilares. Hay que introducirle reformas. Una agropecuaria de crecimiento, una minería reconducida, relanzada. Sí, tenemos un turismo de crecimiento. Ahora. Sí, tiene el peligro, pero eso se resuelve con un nuevo gobierno que venga con capacidad de decisión. Sí. En todo caso. ¿No es así? Sí, si este no quiere tomar la decisión, que venga otro y lo haga. Pero eso tiene que resolverse. Sí. Tenemos dentro de los sectores que aportan la industria a la construcción, sí, increíblemente, además que mueve increíblemente modernizándose a toda marcha. Me dicen que por ahí viene nueva tecnología constructiva, porque se necesitan soluciones baratas para los trabajadores y empleados. El fideicomiso, con el 20% de la seguridad social aplicado en fideicomiso, si usted logra desarrollar un modelo de construcción, casas que se puedan hacer de 80, 100 metros cuadrados, a 800,000 pesos, a menos de $1 millón de pesos. Creo que es posible con tecnología avanzada. El máximo es 2.7. Ajá, lo subieron ahora de No, pero ¿sabe lo que ha pasado? Porque no hay manera, los constructores siguen haciendo con tecnología vieja. El prefabricado y armado aquí no se ha desarrollado. Sí, es verdad, sigue siendo caro. Están trayendo mucha tecnología de fuera también. Que no Entonces, si vienen esas tecnologías y se incorporan y reducen, nosotros podemos, por ejemplo, el déficit habitacional nuestro es altísimo, 1 millón de soluciones necesitamos. Sí. Pero el fideicomiso, si queremos darle un uso eficiente a los fondos de pensiones, vamos a dedicarse a lo que, por cierto, está garantizado. Cuando tú prestes el fideicomiso, estás prestando a una familia que tiene ingresos mínimos de 25,000 pesos mensuales no y que te va a dedicar un 8% para pagar de ese salario. Es una para figura pagar. muy necesaria en nuestro país. Se necesita. Para los que andan buscando cómo diversificar los fondos, dígale, bueno, métalo en la industria de la construcción de vivienda. No quieren. No quieren. No. ¿Sabes hasta lo que están pensando? Pero es que con fideicomiso ¿sabes hasta lo que están pensando los bancos? Invierten. ¿Sabes hasta lo que quieren los bancos, que son los dueños de las fondos de la AFP? E ir a los mercados extranjeros. Pero está prohibido. Sí, está prohibido, pero quieren liberar eso. Entre las cosas que hay que corregir. Porque no confían, entonces. En resumen, no tenemos una economía bastante bien equilibrada. Tenemos que, sí, mejorar los servicios notablemente como una forma rápida de responderle a un salario que está prácticamente congelado, que es ineficiente. Sí. Ineficiente e indecente. Sí, indudablemente. Decía Pavel Isa Contreras en un trabajo que el salario nuestro es indecente, que debemos convertirlo en un salario decente. ¿Dónde salió eso? Míralo aquí, ¿De hoy? Ayer decía que el salario, que debe convertirse en un salario decente. Crecimiento sin empleo indecente. Sí. Está muy bueno. Sí, entonces es un ejercicio interesantísimo. Demostró que a pesar del crecimiento, el salario se mantiene estancado durante todo este trayecto. Lo que dijimos aquí. Por eso es que hay una clase que gana, él lo hizo con cifras. Pobre, la clase media totalmente pero la economía dominicana está destinada a seguir creciendo. No, otra lo cosa que no tiene hemos el reto de corregir el desequilibrio. No hemos tocado el tema de la lo que educación. menciona, él acepta que la economía está creciendo. Sí. Y eso, que Pavel estaba inscrito en la famosa línea de Andy Dawarre, de Aristi Escuder, que ponían en duda el crecimiento. Estuvo inscrito, digo yo, que soy un lector de la prensa diaria. Y él ha corregido eso. Pero estuvo en esa línea. Ya ellos aceptan que hay crecimiento. Y también, ahora lo que demandan es lo que ustedes dicen, corregir los desequilibrios. Claro. Y también pero es una acción firme. Él formaba parte del equipo de Sin Miguel Seara. Esa es una acción firme. Que estuvieron tratando de torpedear todas las políticas públicas. Pero eso es otra cosa. Él estuvo esa corrección, que tú puedes identificarlo en 5 o 6 puntos. Eso es una acción firme de gobierno. Eso no es una voluntad de beneficencia de nadie. Eso tiene que ser un programa de gobierno que diga, tenemos que corregir el tema salarial, tenemos que corregir el tema de la creación de empleo y la calidad de esa creación de empleo. Tenemos que corregir la productividad relacionada con los salarios. Son una serie de puntos que hay que hacerlo, comenzando con el Estado. El Estado tiene que
tener una empleomanía más eficiente, Sí, más eficiente y pero, menos gente. pero mejor, Y mejor mejor pagada, pagada. mucho mejor pagada. No podemos tener 25 botellas. pues policía que te ganan 7, 8 mil pesos. No mínimo puede ser. $500 que son 25.000 pesos. Mínimo 500. Así es. Y con planes de vivienda. No, y con los policías Y con buen que seguro matan de a un vida. delincuente y entonces lo Y con meten buen preso. seguro de vida. Que esa es otra. Los policías son un tema aparte. Vamos a tener que hacer un programa Entonces solamente de hay una agenda. Es decir, hay una constatación de avances importantísimos. Hay una constatación de estabilidad macroeconómica. Hay una constatación de dos sectores que coexisten, dirigidos al mercado interno y al mercado exterior, que siguen creciendo, que son puntales en América Latina, pero hay desequilibrios que hay que corregir para mejorar, porque uno no siempre puede estar satisfecho con todo. Claro. Hay que todo corregir hay que mejorarlo. y hay que también mejorar. el plano de la corrupción, aunque Julio se quejó ahorita, también hay que poner mucho ojo, porque Yo hay no que me ver. quejé. Que dijiste, ya eso se ha hablado No, mucho. yo estoy de acuerdo con la promoción de la corrupción. Con la promoción de que se controle, claro. Sí, claro. ¿qué fue lo que dije? La promoción de la Y la de otra corrupción. cuestión, y la otra cuestión, Julio, que tiene que estar clara aquí. Al Estado, como a todos los estados latinoamericanos, que desde el consenso de Washington se le exigió sacar la mano de la actividad Que la sigue productiva. entrando. Sí. Liberar eso al sector privado. Punta Catalina, yo creo que debe ser la mejor demostración de que el Estado no puede liberarse de inversiones que Es que sean hay puntuales. sectores, claro, hay sectores que son De inversiones que estatales. son puntuales, que se necesitan para mejorar la situación económica y social de la población. Señores, Nos están poniendo la música, se nos acabó el tiempo, la musiquita Pedro. de que se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, haciendo estos Pedro. análisis. Continuamos en otra ocasión. Será hasta la próxima, amigos.